Nos habíamos quedado con el condicionamiento, habíamos presentado el auto y el heterocondicionamiento. Como normalmente esto hacía un dibujo en el pizarrón, así que en el intervalo lo que hice fue plantear el dibujo acá, que no lo tenía previsto, pero que en realidad tiene que ver con, vamos a suponer que este es el tiempo es un continuo, ¿sí? y estamos jugando entre distintos niveles de mayor autocondicionamiento sobre el heterocondicionamiento o mayor heterocondicionamiento sobre el autocondicionamiento. Siempre, de alguna manera, uno podría plantear, uno se está moviendo en el tiempo, todo el tiempo a través de esta línea, y prevalecen en algunos momentos más el autocondicionamiento que el heterocondicionamiento o viceversa. Y vamos a tener, cuanto más prevalece el autocondicionamiento, mayor libertad o viceversa. Creo que parece haber entendido, pero con el dibujo es probable que se entienda mucho mejor. Y ahí vamos a las funciones del ocio. Las funciones del ocio también las han visto ustedes en teoría del turismo, en introducción al turismo. Las funciones del ocio son las 3D de Dumas-Sédier, que se las deben acordar o les deben sonar, que es el descanso, la diversión y el desarrollo de la personalidad. A eso se le llamó como las funciones del ocio, que sobre todo Dumas-Sédier, que escribió varios libros sobre el ocio en los 60, la década del 60, planteó como las funciones del ocio. Son sumamente importantes para Mounet el planteo de las funciones del ocio y entender a qué se refiere Dumas-Sédier con las funciones del ocio, porque aparece una pensadora belga, nombre Gobers, no importa tanto ni cuál es su origen ni cuál es el nombre, sino qué es lo que plantea. Gobers lo que plantea es una crítica fuerte a la tesis funcional del ocio, que serían las funciones del ocio que plantea Dumas-Sédier. Le hace una crítica a Dumas-Sédier, y a ver si se entiende esto. Lo que plantea Gobers es que las funciones del ocio en realidad no son funciones, sino que son contrafunciones, porque el sistema nos genera cansancio y por lo tanto nosotros tenemos que disponer de un tiempo para liberarnos de ese cansancio. El sistema nos plantea aburrimiento y por lo tanto nosotros tenemos que divertirnos para liberarnos de ese aburrimiento. Y el sistema nos hastía, dice Gobers, y por lo tanto, ante ese hastío, nosotros tendemos a utilizar tiempo para desarrollar nuestra personalidad, y en ese desarrollo de la personalidad combatir ese hastío. Por lo tanto, el ocio no está funcionando, sino que el sistema genera disfunciones y aparece el ocio para compensar esas disfunciones y hacer que el sistema continúe de la manera que venía trabajando. Entonces, las funciones, ya plantea Gobers, no son funciones, sino que contrafuncionan porque el sistema genera disfunciones. El sistema disfunciona y esto compensa. Contrafunciona para que esto vuelva a la normalidad, porque lo que plantea Gobers es que si nosotros, trabajáramos sin descansar, o nos aburriéramos infinitamente sin divertirnos, o nos hastiáramos infinitamente sin desarrollar nuestra personalidad, lo que sucedería es que esa sociedad explota. Lo que esa sociedad explota se generaría una revolución que cambie ese sistema, y el sistema lo que no quiere es cambiar. Por lo tanto, aparecen eso ya no como funciones, sino como contrafunciones, de manera tal que el sistema siga funcionando sin demasiados problemas, ¿no? Espero que se haya más o menos entendido y que les sirva sobre todo para la lectura, para casi una relectura de Mounet cuando toquen el punto. Entonces, de alguna manera, la tesis funcional del ocio de Dumas-Sédier es un primer paso
de una escalera hacia la concepción de tiempo libre que nos plantea Monet. Un segundo paso, un segundo escalón, si se quiere, hacia esa concepción es las contrafunciones o la tesis contrafuncional que nos plantea Gobers, o sea, las contrafunciones, que es lo que explicamos recién. Entonces, las contrafunciones, lo que plantea Monet está muy bien lo que Gobers, o sea, coincide con Gobers en la crítica que le hace a la tesis funcional. Pero el planteo se queda a mitad de camino. Es verdad, el sistema produce disfunciones, por lo tanto aparecen esas contrafunciones, las 3D como contrafunciones, para que el sistema siga en equilibrio, y eso genera, en realidad, lo que nos está estas 3D es compensando de manera tal de liberarnos del cansancio, de liberarnos del aburrimiento, de liberarnos del hastío. Entonces es un tiempo liberador. Ahora, ¿qué sucede cuando ya no estoy más cansado y de todas maneras sigo descansando? Cuando ya no estoy más aburrido y de todas maneras sigo divirtiéndome. ¿Qué pasa cuando ya no estoy más hastiado y de todas maneras sigo desarrollando mi personalidad? O Monet no le va a llamar, no lo va a mencionar como las 3D, sino que va a hablar de descanso, sí, como una D, recreación y ocio creativo, digamos, ¿no? Sería el planteo de Monet, que está por encima del capítulo 7, no vamos a entrar ahí. Pero en esto del tiempo, una vez que contrafuncionamos y, digamos, primero nos autocondicionamos para descansar, nos autocondicionamos para divertirnos o para desarrollar la personalidad, ¿sí? O sea, estamos en la esfera del autocondicionamiento para poder liberarnos de esas contrafunciones, de esas disfunciones, ¿sí? Una vez que ya no estoy más cansado, no estoy más hastiado, no estoy más aburrido, lo que aparece es un tiempo liberado. O sea, una vez que ya me liberé del cansancio, hastío, aburrimiento, lo que tengo es un tiempo ya liberado. Entonces, ese tiempo liberado, está hablando de dos formas de darse el tiempo libre con distintas intensidades, podríamos llegar a decir. Uno, que es un tiempo libre, pero que es un tiempo libre liberador, y una vez liberado de esas disfunciones, me aparece el tiempo liberado, que ya no es un tiempo libre de, sino que es un tiempo libre para, ¿sí? Es un tiempo ya liberado y sería el tiempo libre en plenitud, de alguna manera, que es el planteo que nos está haciendo Monet, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos el tiempo liberador, ¿sí?, que es necesario para llegar al tiempo liberado, ¿sí? Son dos momentos. En estos dos tiempos, el ser humano necesita autocondicionarse. O sea, acá va a prevalecer el autocondicionamiento sobre el heterocondicionamiento, primero para sacarme el cansancio, el aburrimiento, el hastío de encima, y una vez logrado eso, aparece un tiempo verdaderamente libre en este planteo que hace Monet y que consideramos es superador a aquellos que plantean tanto desde la corriente burguesa como desde la corriente marxista. Lo que hace es un planteo de tiempo libre, digamos, entrando desde otros lugares y valiéndose de buena parte de esa bibliografía para poder construir esta idea de tiempo libre. Hasta ahí es que llegamos con el libro de Monet. Ahí terminamos ahora lo del libro de Monet con una frase y ya arrancamos con otro. Pero esto es la idea de lo que nosotros pretendemos respecto de Monet y cómo entender a Monet. Si hubiéramos entrado por esta concepción del tiempo y planteábamos esta concepción sin arrancar con los distintos pasos que nos presenta Monet en el libro,
es difícil de entenderla, o consideramos nosotros que es difícil de entenderla. Espero que esto les haya servido y que la lectura de Monet les resulte más simple, más ligera y mucho más eficaz y eficiente. Así que bueno, esa es la idea, y esta es una frase que nos gustó bastante de Monet: si nuestro tiempo, que tiene la remota posibilidad de ser el mejor de los tiempos, no lo es, los únicos culpables somos nosotros mismos. Y ahora vamos a plantearnos, hasta ahí con Monet, y Dumas-Sédier, que es un pensador, nació en 1915, se murió en el 2002, y sobre todo sus libros, el principal o el más conocido, Hacia una civilización del ocio, fue escrito en el 62. Esto, o sea, hace ya más de 5 décadas que Dumas-Sédier escribió esto, y Dumas-Sédier escribió esto como que el mundo iba hacia una civilización del ocio. Él veía en ese momento, en la década del 60, que los avances tecnológicos iban a reemplazar en el trabajo al ser humano, las horas del ser humano, y por lo tanto la humanidad se encaminaba hacia una civilización de tiempo libre creciente, de mayor cantidad de tiempo libre, y por lo tanto nos encaminábamos a una civilización del ocio. Pasaron 50 años, esto es lo que Dumas-Sédier veía en ese momento, y uno podría preguntarse: ¿qué sucedió? ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿Qué pasó llegamos a una civilización del ocio? Olvídense de la pandemia, olvídense de que estamos ahora con una enorme cantidad de tiempo libre encerrados, ¿no? Con lo cual también vale preguntarse justo en este momento varias cosas respecto de esto de tiempo libre, que lo hace más interesante todavía al tema de lo que es de manera habitual para nosotros que estamos estudiando turismo. ¿Qué sucedió después de más de 5 décadas con este planteo de Dumas-Sédier? ¿Estaba loco Dumas-Sédier, que pensaba en ese momento que el mundo podía ir a una civilización del ocio? ¿Creemos que realmente se llegó a una civilización del ocio? ¿Estamos lejos de la civilización del ocio, por lo tanto estaba muy errado lo que Dumas-Sédier planteaba? Habría que preguntarse cuál era el contexto en la década del 60 que permitía que Dumas-Sédier pensara esto, y que no era el único loco que lo pensaba, ¿no? En el contexto de la década del 60 había una contracultura muy fuerte, época del hipismo, nacimiento del rock como movimiento contestatario, digamos, en contra del sistema. Había pilones de pensadores, en Francia sobre todo, pero no solo en Francia, sino en todos lados, pensando sociedades distintas, y se veía, digamos, que se iba ganando tiempos, o sea, se iba sustrayendo tiempo al trabajo en función de un crecimiento del tiempo libre. Europa a la cabeza, o había, digamos, las luchas sindicales, principalmente en los dos ejes del mercado, que sería Europa y Estados Unidos. En Europa y en Estados Unidos variaba. En Estados Unidos se centraban sobre todo por un aumento salarial, y en Europa se centraban, no es que ninguno, que no tenían en cuenta el tiempo libre, digamos, ¿no? Pero en Europa se centraba más por mayor disponibilidad de tiempo, al mismo tiempo que se pedía aumento salarial, digamos, ¿no? Pero el eje pasaba más por la disponibilidad del tiempo en un caso, por el incremento del salario en otro, que tiene que ver con formas de verse a sí misma la sociedad distinta, que es interesante para pensar o repensar también. Ahora, en ese contexto era muy lógico de pensar que ante incrementos del periodo vacacional, Europa, no en corto tiempo, pero entre los 60 y los 80, logró tener 6 semanas de vacaciones como un mínimo, repartido en 4 semanas durante el verano europeo y 2 semanas en diciembre, que coincidían con las fiestas.
Y ese contexto, digamos, de contracultura, de los hippies peleando contra la guerra de Vietnam, no en la guerra de Vietnam, ¿sí? O sea, permitía, digamos, prever que podía llegarse a una civilización del ocio. El actual, evidentemente, no es el mismo contexto y es tan interesante para que ustedes piensen, y podemos llegar a conversarlo en algún Zoom, qué es lo que pasó. Sería conveniente que esto lo conversáramos, porque este tipo de preguntas son preguntas típicas por ahí de un parcial o de un final, y interesa más, digamos, qué tipo de abordaje se hace con esto. No es que haya una respuesta única que sirva a esto, sino que uno puede, a partir de hacer un abordaje, pensar distintas cosas.